Vale, pues muchas gracias. Buenas tardes a todos y a todas. Me llamo David Guardejuela. Voy a daros esta charla sobre gestión inteligente en viviendas y edificios, ahorro, eficiencia y seguridad. Yo pertenezco a Nase Ingeniería. Es una empresa que se dedica a la consultoría de ingeniería desde hace ya muchos años y que prestamos el servicio de eficiencia energética y energías renovables a Nagaralur. Nagaralur, para quien no lo conozca, es un grupo de acción local que trabaja en la montaña de Navarra. Eh, Se dedica al desarrollo tanto económico como social de toda la zona de la montaña. Abarca 120 municipios, toda la zona norte de Navarra, ¿vale? Dentro de este programa que ha desarrollado el Gobierno de Navarra, pues vamos a hablar un poco de la gestión inteligente de viviendas y edificios. Eh, no estoy acostumbrado a hacer charlas por videoconferencia, entonces, bueno, no me importa que me interrumpáis. De hecho, así, incluso si tenéis dudas o queréis pararme, me escribís por chat o habláis o lo que sea, y así se hace todo un poco más ameno, porque si no, igual acabamos yendo muy rápidos y se va a hacer un poco aburrido y soso. Eh, bueno, la gestión inteligente de las viviendas se basa fundamentalmente en 5 pilares, ¿vale?, que desarrollaremos luego poco a poco. Son la seguridad, el confort, las comunicaciones, el ahorro, la gestión energética y la accesibilidad, ¿vale? Podemos abarcar con la gestión inteligente, podemos abarcar uno, dos o todos los ámbitos de aplicación que tiene esta gestión. Eh, Voy a poner un poco el ejemplo del coche porque es un ejemplo bastante paradigmático. Ese coche rojo que veis ahí es una foto sacada de internet. Ese coche rojo es un coche de los años 90, ¿vale? Y veis ahí, es un Ford, y el coche que tenéis ahí abajo a la derecha plateado es un Ford de ahora, es un Ford nuevecito. Eh, Fijaos lo que ha cambiado un coche desde los años 90 hasta ahora, ¿vale? Han pasado pues 30 años ya, y lo que antes era impensable, ahora ya ni nos lo planteamos. Antes tú tenías una manivela para subir o bajar las ventanillas. Ahora no sé ni si todavía se fabrican coches con manivela, la verdad. Antes teníamos un volante que se giraba a base de esfuerzo. Ahora todos los coches vienen con dirección asistida. No creo que haya ya ningún coche que no traiga dirección asistida. Tenemos asistencia a la frenada, asistencia a la tracción, un montón de gestión inteligente de nuestro coche que nos avisa si se nos deshinchan las ruedas, si se pone en marcha el limpiaparabrisas automáticamente si detecta lluvia, los faros se encienden automáticamente si detecta que está oscuro, y prácticamente todo esto lo hace sin que lo hayamos pedido, ya viene de serie, ¿vale? En 30 años, sin que nadie lo haya detectado como una necesidad abrumadora y la sociedad clamara por estos avances, ya los fabricantes de vehículos directamente los fabrican así. ¿Qué ha pasado con las viviendas? Todo lo que os voy a contar ahora, todo, absolutamente todo, se podía hacer en los años 90. Y sin embargo, han pasado 30 años y las viviendas, con sus pequeñas variaciones, pero siguen teniendo la misma inteligencia que tenían en los años 90, o sea, ninguna, ¿vale? O tú voluntariamente pides algo especial y lo pagas aparte, o vas a tener la misma inteligencia que tenía en los años 90. Y es curioso porque al final en un coche nos gastamos 20.000 euros y nos viene de serie con toda la inteligencia que queremos, y sin embargo una vivienda nos gastamos cientos de miles de euros y sin embargo unos pocos miles, que es lo que costaría hacer un hogar inteligente, o lo pedimos, lo solicitamos y lo pagamos aparte, o no lo trae, ¿vale?
Es un poco el paradigma entre el vehículo y la vivienda. Ocurre un poco lo mismo con los teléfonos móviles, por ejemplo. Con un teléfono móvil ocurre algo parecido. Al final, todos nos gusta estar conectados, ya todos tenemos smartphone, o prácticamente todo el mundo tiene un smartphone que hace un montón de cosas, que nos hace la vida muchísimo más cómoda, que nos da muchísimas prestaciones, que no tenemos ningún problema en pagar y, sin embargo, insisto, las viviendas siguen teniendo la misma inteligencia que tenían en los años 90. Estas son un poco las 5 patas que ahora desgranaremos que he dicho que tenía una vivienda inteligente. Tenemos la comunicación, la eficiencia energética, la accesibilidad, el confort y la seguridad. ¿De qué depende el sistema que vayamos a elegir? Pues depende de muchísimas cosas. No es lo mismo, por ejemplo, que sea una vivienda unifamiliar, donde tenemos bastantes más cosas, bastantes más sistemas a controlar, o que sea una vivienda en un piso en un bloque de viviendas. No es lo mismo que sea una reforma o que sea un proyecto nuevo, porque bueno, a nadie se le escapa que la inversión y las molestias de convertir en inteligente una vivienda que ya está construida, que ya es antigua, pues bueno, tiene un coste y unas molestias bastante mayores. Depende muchísimo del presupuesto, como todo en esta vida. Cuanto mayor presupuesto tengamos para invertir, más ambicioso puede ser nuestro proyecto de vivienda inteligente. En realidad, podemos conseguir con nuestra vivienda prácticamente cualquier cosa que queramos, siempre que estemos dispuestos a pagar la inversión y a asumir las posibles molestias que cualquier tipo de intervención en una vivienda pueda tener. Bueno, aunque hemos dicho que tiene 5 patas, voy a centrarme sobre todo, voy a intentar centrarme sobre todo en la parte de ahorro y gestión energética y la parte de seguridad. Estos son datos del IDAE, ¿vale? Según los datos del IDAE, los hogares españoles consumen ya más del 30% del conjunto de la energía que se consume en todo el Estado, ¿vale? O sea, los hogares ya son un tercio de todo el consumo que podemos tener en España. Eso significa que cualquier tipo de actuación que implique el ahorro y la eficiencia dentro de los hogares va a tener un impacto muy grande en el consumo global que podamos tener en todo el Estado. Por eso es muy importante ser conscientes de que también no solamente las empresas, no solamente las administraciones públicas, pues cambiando alumbrado público, cambiando edificios de administración, sino también nosotros en nuestros propios hogares podemos tomar medidas, algunas que no tienen nada que ver con la gestión inteligente, pero otras sí, que puede llevar a contribuir en ese ahorro energético que al mismo tiempo redunda en un mundo más sostenible, más ecológico, que es lo que buscamos todos en estos momentos. Aquí podéis ver un poco la distribución según el IDAE que tenemos en cuanto a consumos dentro del hogar. Quitando la parte de aire acondicionado, que igual, claro, la media del Estado, pues si cogemos Andalucía, que tendrá mucho consumo en aire acondicionado, nosotros tenemos mucho más consumo de calefacción, pero bueno, lo que es la media, podemos ver que el grueso se lo llevan los electrodomésticos y el agua caliente y la calefacción se llevan prácticamente todo lo demás. ¿Qué podemos hacer con nuestra gestión en cuanto a ahorro energético? Vamos a ver varios apartados. Vamos a ver ahorro en iluminación, ahorro en calefacción, climatización, ahorro en agua, aprovechamiento de luz natural y control y monitorización de consumos. Vale. En principio, vamos a hablar de la iluminación. Cuando hablamos de la iluminación, tenemos que tener en cuenta qué podemos hacer con nuestra gestión inteligente. Nosotros mismos, en la mayoría de nuestros hogares, lo único que podemos hacer es darle un interruptor y encender y apagar la luz, ¿vale? Sin embargo, estamos acostumbrados en otros ámbitos a
gestiones mucho más sofisticadas, bueno, tampoco tan sofisticadas, pero desde luego mucho más sofisticadas que encender y apagar la luz. Pues, por ejemplo, el control de presencia. Eh, mm, tenemos la opción de hacer un control de la iluminación mucho más inteligente. Por ejemplo, podemos, en vez de encender y apagar la luz, podemos hacer un control de la iluminación en función de lo que necesitemos. No siempre necesitamos la misma luz. No necesitamos la misma luz para estudiar que, por ejemplo, para ver una película que igual preferimos tener la iluminación más baja. No es lo mismo encender la luz de día que encenderla de noche. Cuando tenemos un aporte de luz significativo que nos entra desde la calle, igual el aporte de luz que tiene que dar nuestro sistema no es el 100%, sino que igual con un 40%, un 50%, tenemos el nivel de luz que nosotros necesitamos sin necesidad de consumir tanta energía, porque ya nos está entrando luz desde el exterior. Control de persianas, control de toldos, pues todo ese tipo de cosas se puede controlar mediante un sistema inteligente al cual nosotros le digamos qué es lo que queremos en cada momento o qué es lo que necesitamos en cada momento y sea ese sistema el que decida si las persianas tienen que estar subidas, tienen que estar bajadas, tienen que estar subidas o bajadas un 20%, un 30%, un 80%, que mida la luz exterior que nos está entrando desde la calle, que decida que la luz se va a encender un 20% o un 80% o que no se va a encender. Podemos programar todo este tipo de escenas, vamos a llamarlo escenas, podemos programarlas para decir en un momento dado qué es lo que necesitamos. Pues ahora voy a estudiar, tengo estas necesidades, o ahora voy a ver la televisión, necesito este otro tipo de iluminación. Ahora voy a cocinar, no necesito gran cosa. Podemos programar según nuestras necesidades, podemos decirle a nuestra vivienda, a nuestro edificio, qué es lo que necesitamos en cada momento para que actúe sobre los distintos elementos donde puede actuar y tome decisiones en función de lo que necesitamos. Si queréis pararme, me paráis, ¿eh? Control de la climatización. La climatización, vamos a distinguir un poco entre la parte de calefacción pura y dura y la parte de refrigeración. Estamos acostumbrados a viviendas donde la calefacción es todo o nada, igual que la iluminación. Cuando necesitamos se enciende la calefacción y cuando no necesitamos se apaga la calefacción. De hecho, ha sido un avance de los últimos años, ni siquiera digo décadas, digo de los últimos años, el poder tener en algunas viviendas nuevas un termostato que puedas programar, porque hasta hace poco, sobre todo en edificios de viviendas, lo que teníamos era un horario que sabíamos que daba igual la temperatura exterior, daba igual nuestra orientación, daba igual absolutamente todo. Sabíamos que el mantenedor del edificio llegaba el día 12 de octubre, que solía ser la fecha clave, encendía la calefacción y a partir de ese momento hasta abril la calefacción se encendía todos los días a una hora y se apagaba todos los días a otra hora. Y esos horarios eran fijos y daba igual las condiciones en las que estuviéramos porque íbamos a tener calefacción sí o sí. Eso ha llevado a un derroche de energía muy fuerte en muchísimos sitios donde todos sabemos que hay viviendas que por necesidad no les quedaba más remedio incluso que abrir las ventanas porque se asfixiaban de calor, mientras otras zonas del edificio igual pasaban frío. Hay unos desajustes muy grandes que bueno, no había forma humana de controlar. Eso además obligaba a repartos de costes. Todos sabemos el tema del reparto de costes que ahora se está haciendo obligatorio, en el que cada uno va a pagar por lo que consume, no se va a repartir el coste de la calefacción a partes iguales entre todos los vecinos como se hacía hasta ahora. Ese reparto de costes, que muchas veces se limita solo al reparto de costes, realmente
necesitamos hacer algo más. No es lógico quedarse solamente en un control de consumos, que está muy bien, hacer un control de consumos, pero ¿por qué no ir un poquito más allí y decir, bueno, aprovecho que vamos a meter un control de consumos para poder meter un control de, por lo menos, de encendido apagado? ¿Y por qué no hacerlo por zonas? No todas las zonas de un edificio tienen que tener la misma calefacción las mismas horas en los mismos momentos. En una vivienda unifamiliar, ¿por qué toda la casa tiene que encenderse a la vez? ¿Por qué no tener una zona de día, una zona de noche? Tener un horario para salón y cocina, otro horario para dormitorios. Poder diferenciar circuitos, ¿vale? No tener un único circuito, tener varios circuitos que podemos encender o apagar, diferenciar por orientaciones. No es lo mismo una orientación norte que una orientación sur. ¿Por qué vamos a tener que tener los mismos horarios para norte que para sur? ¿Por qué nuestro sistema no tiene que saber qué temperatura exterior hace para saber si se tiene que encender o no? No solamente la temperatura interior, también la temperatura exterior. Incluso un poquito más allá. ¿Por qué nuestro sistema no puede conectarse con la red meteorológica para saber no solamente qué tiempo está haciendo, sino también qué tiempo va a hacer? Esto también se está haciendo ahora. Si yo sé que esta noche va a helar, ¿por qué no empiezo a encender la calefacción antes de que empiece a helar? Y así mi temperatura no baja. O al revés, si yo sé que mañana va a ser un día mucho mejor que hoy porque las temperaturas van a subir mucho, ¿por qué calefactar mi vivienda hasta el máximo como si mañana fuera a helar cuando no lo va a hacer? Eh, ¿Por qué no parar mi calefacción si tengo las ventanas abiertas? Es absurdo tener las ventanas abiertas y la calefacción encendida. Bueno, pues puedo hacer un sistema en el que mi vivienda inteligente sabe que yo he abierto la ventana del salón y automáticamente paro la calefacción del salón para no desperdiciar energía. Y además paro solamente la del salón, ni siquiera paro la de toda la casa. ¿Por qué voy a parar la de toda la casa si solamente he abierto la ventana del salón? ¿Todo eso cómo se consigue? Se consigue con sensores y se consigue con actuadores. Evidentemente, hay viviendas antiguas donde no es tan sencillo operar sobre este tipo de instalaciones porque si la instalación está hecha, la obra de independizar, de zonificar, es una obra importante que requiere una inversión muy grande. Pero realmente en muchas viviendas puede hacerse y en vivienda nueva debería estar haciéndose ya. En la mayor parte de viviendas, ya en vivienda unifamiliar ya se empieza ya por defecto a zonificar por plantas. Con el suelo radiante ya hemos conseguido avanzar un poquito más y zonificar ya incluso por zonas dentro de una misma planta. Pero todavía quedan muchos sistemas muchas viviendas donde se construye con el sistema todo o nada o prácticamente todo o nada. También tema de control de persianas y toldos. Si tenemos un día frío pero soleado, ¿por qué no por qué no subir las persianas para que entre sol? Si nuestro sistema sabe que podemos ahorrar energía subiendo persianas. Todo ese tipo de decisiones, si nosotros las programamos en nuestra vivienda inteligente, nuestra vivienda es capaz de decidir si dentro de las condiciones que nosotros le damos puede o no subir o bajar, subir persianas para que entre luz y calor o bajar persianas para que no perder calor. Todo ese tipo de decisiones las puede tomar nuestra vivienda. Y ahorro de agua. El control de riego, por ejemplo, antes, tradicionalmente, el riego se ha controlado con un programador en el que tú le decías que regara de 7 a 8 y de 7 a 8 regaba. Y salvo que te acordaras de apagarlo si había llovido, daba igual que lloviera o no, que de 7 a 8 iba a regar. Eso no tiene por qué ser así. Hay detectores de humedad, hay detectores de si tu sistema es capaz de conectarse al sistema meteorológico, vas a ver si está lloviendo o no sin necesidad de un sensor, solamente teniendo conexión a Internet. Entonces, podemos también actuar sobre sistemas auxiliares, por decirlo de alguna manera, como el riego,
sin necesidad ni siquiera de sensores. Griferías inteligentes. Una grifería inteligente que te regula caudal y temperatura según lo que tú quieres, se estima que ahorra hasta un 20% de agua respecto de una grifería monomando tradicional. Bueno, pues es otro paso más en los sistemas de ahorro y gestión. Importante, el control y la gestión de consumos. Nosotros estamos acostumbrados a que nuestra única referencia de consumo, ahora voy a hablar de electricidad, aunque luego se puede ampliar a otros consumos, pero en cuanto a la electricidad, nuestra única referencia en consumo de electricidad es cuando nos llega la factura y hemos visto lo que hemos consumido. Eso está bien, pero no tiene por qué ser así. Nosotros podemos estar monitorizando nuestro consumo eléctrico de forma permanente. Si nosotros monitorizamos nuestro consumo eléctrico de forma permanente, tenemos una información que nos permite actuar sobre muchos sistemas. Para empezar, podemos detectar consumos parásitos que todos conocemos que tenemos, pero que muy pocos acabamos actuando sobre ellos. Me refiero pues a todos los electrodomésticos que se quedan en espera, que los tenemos medio encendidos o encendidos sin necesidad. Todo eso se puede gestionar para que los circuitos en concreto se apaguen según la programación que nosotros le hemos dicho a nuestra vivienda que haga. Podemos, y esto es importante, controlar nuestros electrodomésticos para que funcionen cuando nosotros le digamos que el horario es más adecuado. Por ejemplo, si tenemos una tarifa nocturna, pues ahora ya los electrodomésticos en general, pues por ejemplo la lavadora, tú puedes programar la lavadora para que se ponga en marcha a la hora que tú quieras. Pero no es solamente la lavadora porque la lavadora ya es inteligente, sino que la vivienda en su conjunto puede tomar decisiones sobre qué... perdón, me ha salido aquí algo. No sé, perdón. La vivienda en su conjunto puede tomar decisiones sobre cuándo poner o cuándo quitar electrodomésticos según la tarifa que tú le has indicado que tienes y cuándo te conviene consumir y cuándo no. El tema de la potencia contratada. Antes teníamos una potencia contratada, teníamos un interruptor de control de potencia, nos pasábamos de potencia, el interruptor saltaba, nos fastidiaba, lo volvíamos a subir y no pasaba nada. Ahora, como tenemos los contadores inteligentes, pues en muchos casos tienes que o esperar 5 minutos a que se rearme o tienes que ir donde está el contador a rearmarlo manualmente. Bueno, si tenemos un sistema de control, nuestro sistema de control puede detectar cuál está siendo el consumo instantáneo, la potencia que estamos demandando y puede priorizar, según lo que nosotros le hayamos indicado, puede priorizar electrodomésticos o circuitos para conectar y desconectar equipos en función de nuestra potencia contratada. Por ejemplo, estamos cocinando, tenemos el horno, de repente vamos a poner la lavadora y nuestro edificio detecta que nos va a pasar, va a saltar el control de potencia y decide parar la lavadora esperando a que hasta que el horno deje de consumir, por ejemplo. Ese tipo de gestión también la puede hacer perfectamente una vivienda inteligente sin ningún tipo de inversión demasiado especial. Integración con energías renovables. Este es un apartado bastante importante porque la gestión inteligente que se hacía hasta ahora, que se podía hacer hasta ahora, si se complementa con integración con energías renovables, podemos llegar a conseguir cosas muy, muy interesantes. La energía renovable más extendida ahora mismo, que más se está instalando en las viviendas, es la fotovoltaica. La fotovoltaica en la vivienda, bueno, la fotovoltaica en general, si tiene almacenamiento con baterías, no hay ningún problema, pero si hacemos una instalación fotovoltaica de autoconsumo, estoy hablando siempre,
de autoconsumo sin baterías, sin almacenamiento, porque las baterías al final es una instalación cara, tampoco es que las baterías sean muy respetuosas con el medio ambiente. Si decidimos hacer una instalación de autoconsumo de fotovoltaica sin baterías, vamos a tener un problema, y es que necesitamos casar la producción con el consumo. No podemos estar produciendo o no podemos consumir cuando no hay producción. Entonces, una familia convencional que se levanta por la mañana, lleva a los niños al colegio, se va a trabajar y luego recoge a los niños del colegio y llega a casa a las 6 de la tarde, pues todas las horas de sol donde la instalación fotovoltaica podía estar produciendo, en realidad no ha producido porque no ha habido consumo. Más allá del frigorífico y poco más, pues no ha habido consumo. Un hogar inteligente puede gestionar los consumos de la vivienda de forma que se integre con la generación que tenemos de la instalación fotovoltaica y decida por sí mismo qué va a consumir, cuándo va a consumir. ¿Vale? Por supuesto, todo esto hay que programarlo y, por supuesto, pues, elementos como lavadora, secadora, calefacción, tenemos que integrarlo en el sistema domótico, si no, tampoco tiene mucho sentido. Esto es un poco un ejemplo en una vivienda, no sé si se ve, claro, esta podría ser nuestra generación, bueno, igual se ve mejor en agosto, nuestra generación en agosto, nuestro consumo en agosto, claro. Necesitamos acompasar nuestra generación con nuestro consumo. Si nosotros esta curva de aquí somos capaces de desplazarla un poco más hacia la izquierda, vamos a ser capaces de aprovechar mucho más nuestra generación fotovoltaica que de esta otra manera que estamos desperdiciando una buena parte que se ve aquí, en estas horas de la mañana. Esto, además, si lo integramos con otras instalaciones como de energías renovables, como puede ser, por ejemplo, la aerotermia al final es un sistema de generación térmica que sustituye, bueno, nos va a dar calefacción, agua caliente sanitaria y si así lo deseamos, nos puede dar también frío, ¿vale? Nos puede dar refrigeración. Es un sistema que consume electricidad, ¿vale? Pero a diferencia de otros sistemas que consumen electricidad que tienen unos rendimientos mucho más bajos, la aerotermia ahora mismo tiene rendimientos superiores incluso a 4, de forma que cada kilovatio hora eléctrico que nosotros consumimos nos está dando 4 o más kilovatios hora térmicos. Eso hace que una instalación de aerotermia ahora mismo económicamente salga mucho más rentable, por ejemplo, que el gas. Si nosotros somos capaces de integrar nuestro sistema de aerotermia con nuestro sistema de fotovoltaica, con nuestro sistema inteligente de gestión de la vivienda, nuestra vivienda puede decidir que en vez de poner la calefacción a las 6 de la tarde, como nosotros lo hemos programado, detecta que estamos generando energía eléctrica pero que no hay apenas consumo y decide por su cuenta, porque así lo hemos programado, poner la calefacción a las 3 del mediodía sabiendo que de esa manera cuando lleguemos a casa a las 6 de la tarde va a estar la casa caliente y se ha calentado gratis porque hemos aprovechado esa energía de la instalación fotovoltaica que no estábamos aprovechando. ¿Vale? Entonces, ese tipo de decisiones las puede tomar nuestra vivienda inteligente. Es más, ya hay muchos sistemas inteligentes que incluso si le acoplamos baterías, no solamente le acoplamos baterías, le indicamos qué tarifas tenemos y qué instalaciones interiores y exteriores tenemos y sabiendo qué climatología vamos a tener los días posteriores, qué radiación solar se espera para los días posteriores, es capaz de decidir si prefiere la energía sobrante almacenarla en baterías o prefiere dedicarla a calefacción porque el día siguiente va a hacer mucho sol, o prefiere dedicarla a otro tipo de sistemas consumidores, es capaz de integrar la predicción meteorológica de varios días a nuestro sistema combinado de consumo, generación y almacenamiento de energía para obtener el consumo y la generación óptima que a nosotros nos va a venir bien para ahorrar, ¿vale? Tanto de energía como, por supuesto, dinero.
Otra pata muy importante es la parte de seguridad, ¿vale? Comentábamos con el coche, ahora vienen todos con asistencia a la frenada, con asistencia a la tracción, con un montón de cosas que nos avisan de muchísimas situaciones, con un montón de pilotitos e indicadores que muchos de ellos no sabemos ni qué significan, y nuestras viviendas siguen igual que en los años 90. Entonces, ¿qué podemos hacer con nuestra vivienda? Pues tenemos muchas posibilidades. Desde detección de gas, detección de inundaciones, detección de humos, detección de incendios. No solamente detección, porque la gracia no es la detección pura y dura, sino qué hace la vivienda cuando detecta que hay un problema. Detecta que hay una fuga de gas y no solamente corta el gas, también corta la electricidad por si acaso, o detecta que hay una fuga de agua y corta el agua y la electricidad por si acaso. Y no solamente eso, sino que además te manda una alerta a donde tú quieras, al móvil, al correo electrónico, a ti y a otra persona, a ti, al administrador del edificio. Quiero decir, al final, la vivienda, una vez que tú la programas, puede decidir en función de las indicaciones que tú le has dado, un montón de aplicaciones o de respuestas a un montón de situaciones que puede haber, ¿eh? Puede subir o bajar persianas, puede incluso abrir y cerrar ventanas. Si tenemos ventanas motorizadas, pues en caso de detección de humo puede abrir ventanas para que no se acumule el humo. Hay muchísimas opciones, ¿eh? de alarmas técnicas y de seguridad. Estos son varios ejemplos. Eh, Tenemos sensores de inundación, de gas natural, de humos, temas de seguridad. Más allá de que podemos tener contratada una empresa de seguridad que en un momento dado pues, detecte, avise a la policía, ese tipo de cosas, también nuestro sistema, nuestra vivienda puede tener su sistema de intrusión con detectores en puertas y ventanas, con detectores de presencia, con cámaras de seguridad. Tema de videoporteros. Los videoporteros, antes había solamente porteros. Ahora mismo ya tenemos videoporteros eh, en muchísimas viviendas, pero esos videoporteros no tienen por qué verse solamente en tu vivienda. Ahora mismo ya los videoporteros, a través de una gestión inteligente, te llaman al timbre y te aparece en la tablet, en el ordenador. No solo eso, sino que además tú puedes abrirle la puerta desde tu móvil, desde tu tablet, desde tu ordenador. Eh, no digo que sea útil siempre, pero bueno, en un momento dado puedes necesitar abrir la puerta a alguien desde el otro punto del planeta y puedes hacerlo. Simulaciones de presencia. Hay sistemas muy sencillitos que encienden y apagan luces con un reloj, de forma que, bueno, cuando no estamos en la vivienda, porque nos hemos ausentado, nos hemos ido de vacaciones, eh, bueno, pues para simular que hay gente y evitar robos, pues encienden y apagan luces. Pero eso es un reloj, no es una gestión inteligente. Ahora mismo los gestores inteligentes de viviendas no solamente encienden y apagan luces, sino que memorizan todo lo que tú haces día a día y luego lo replican. Es decir, si el sistema ha memorizado que tú los lunes te levantas a las 7 de la mañana, levantas las persianas, enciendes la luz de tu dormitorio, luego la de luz del baño, luego vas a la cocina, enciendes la luz de la cocina, subes la persiana, luego apagas la luz, luego te vas. Todo eso lo memoriza la vivienda y cuando tú le dices que te vas a ir de vacaciones y que simule la presencia en la vivienda, no enciende y apaga una luz con un horario fijo que se ve claramente que se enciende a tal hora, se apaga a tal hora, sino que replica absolutamente todo lo que tú haces durante un lunes, un martes normal, de forma que realmente parece que es exactamente el mismo comportamiento que si estuvieras en la vivienda.
Y por último, bueno, no he hablado de la pata del confort, porque no tenía mucho que ver con la charla, pero bueno, voy a dar alguna pincelada. Todo lo que es generación de escenas, subir y bajar persianas, luces, eh, poder por ejemplo, hacer apagados generales, decirle a tu vivienda que puede ser con un botón o puede ser incluso por voz. Me voy y la vivienda sabe que si te vas, apaga todas las luces, baja todas las persianas o me voy a la cama. Apaga todas las luces, baja todas las persianas, cierra todas las puertas. Ese tipo de cosas que, bueno, pues nos dan un plus de confort, ¿vale? Que bueno, podemos conseguir. En cuanto a la accesibilidad es para todos, pero sobre todo pensando en personas que tengan necesidades especiales y sobre todo quizá en personas mayores, ¿vale? En personas mayores que no tienen, bueno, necesitan igual otro tipo de soluciones. La parte de seguridad en personas mayores sobre todo es muy importante porque permite tener más confianza y sentirse más protegidas, ¿vale? Las personas mayores en general suelen tener más miedo a intrusiones, más miedo a robos, a que entre gente en casa. Personas mayores que puedan tener descuidos, tema de fuegos, cocinas, grifos abiertos, ¿vale? Toda esa parte es fundamental para personas mayores. Necesidades de movilidad. Bueno, no hemos hablado de la inteligencia de los electrodomésticos, pero ya los electrodomésticos ya son inteligentes, te pueden hacer la compra online, ¿vale? Compra online, te recuerdan, tu vivienda te puede recordar, pues citas con el médico, muchísimas cosas que pueden aportar a una persona mayor, ¿no? que necesite de este tipo de cosas. Tema de la salud. Es importante porque también hay muchos detectores, muchos sensores que podemos integrar a nuestra vivienda para facilitar el tema de la salud, por ejemplo, pero para personas mayores, detectores de caídas, detectores de personas que se levantan de la cama, por ejemplo, personas que tienen, pues no sé, personas con Alzheimer o personas que tienen algún tipo de problema, detectores de que se han levantado de la cama y han salido de la habitación. Mm, hemos hecho detectores de caída, los típicos pulsadores de alarma para que sea la vivienda la que avise a los servicios sanitarios, al hijo, al vecino. Incluso ya hay sensores médicos propiamente dicho, que te pueden avisar, o sea, tu vivienda puede avisarte, por ejemplo, si tu sensor detecta una bajada de glucosa en el caso de una persona que tenga diabetes, por ejemplo. Y tiene un sensor que avisa y tu vivienda te dice que por favor vayas a comer. Bueno, no soy especialista médico, pero me perdonáis estas cosas, pero sí que ese tipo de sensores propiamente médicos conectados con tu vivienda y que sea tu vivienda la que te está de alguna manera cuidando y avisando a terceras personas si es que es necesario que te socorran, eso es importante. Y por supuesto, bueno, pues ocio y entretenimiento, que tampoco lo hemos comentado, pero bueno, una vivienda inteligente en la que tú puedas poner música en un sitio y te suene en cada estancia por la que tú vas pasando, apagándose, encendiéndose en una estancia o en otra, dependiendo de dónde vayas, o la radio, o programas de televisión que puedas ver en cualquier punto de tu vivienda. Bueno, ese tipo de cosas que bueno, hay miles y miles de aplicaciones. Eh, bueno, y un poco lo mismo que decíamos de control de accesos y simuladores de presencia para personas mayores. Bueno, no voy a repetir esto porque es un poco lo mismo, además yo creo que se me estoy quedando sin tiempo.
Bueno, tengo aquí una pregunta. Dice, ¿de qué precio estaríamos hablando aproximadamente en cuanto a un sistema inteligente que gestione el gasto de electricidad en una vivienda estándar en una comunidad de vecinos? Depende de lo que queramos monitorizar. Si solamente queremos monitorizar o sea, el consumo de la vivienda, muy poco. 100, 150, 200 euros, dependiendo un poco de lo sofisticado que sea, si tiene display, si está conectado a otros sitios, si se conecta vía móvil, vía Android. Pero bueno, dependiendo de lo que se quiera, puede ser desde 100 euros una cosa muy sencillita hasta bastante más, evidentemente. Me pregunta otra persona, ¿los datos que registra la vivienda con la gestión inteligente se guardan en la red? Pues depende cómo lo programes. Tú puedes tener toda tu información, toda la información que generamos se tiene que guardar en algún sitio. Tú puedes guardarlo dentro de tu vivienda, en tu ordenador, en tu sistema de gestión, porque el sistema de gestión al final, estamos hablando de sistema de gestión, hay que pensar que todo esto tiene una inteligencia detrás que es un aparato. Entonces, ese aparato está en tu vivienda. Entonces, lo normal es que toda esa información se quede dentro de tu vivienda. ¿Que hay servicios en la nube que puedes utilizar? Sí, hay servicios en la nube que puedes utilizar y tienen sus ventajas y sus inconvenientes. Pero en cuanto al tema de seguridad de tus datos personales y de tus hábitos, si no quieres que salgan de tu vivienda, no tienen por qué salir de tu vivienda. También tú puedes configurar tu sistema de gestión inteligente como tú quieras. Por ejemplo, si tú puedes estar en la playa y puedes acceder a tu vivienda y poder abrir la puerta al vecino que va a entrar en tu casa, o puedes ver las cámaras de seguridad para ver qué está pasando en tu casa, o puedes decidir que tu sistema inteligente no se comunique con el exterior porque eres muy celoso de tus datos y te da miedo que alguien pueda acceder y dices, no, pues mi sistema inteligente se queda dentro de mi vivienda y no se conecta a Internet. Bueno, pues no tiene por qué conectarse a Internet. Eso es algo que elige cada usuario. Bueno, y lo que comentábamos por último de aplicaciones de telecompra y telebanca. Ya tu vivienda ya, como hemos dicho, puedes hacerte la compra, puedes saber lo que tienes en el frigorífico, puedes saber lo que necesitas hacer. Operar con banca ya muchísima gente opera con banca desde casa. Entonces, todo eso ya está hasta superado. Me pregunta otra persona, la gestión energética desde el punto de vista de ahorrar en la factura, ¿no suele estar reñida con el confort y la domotización en general? Pues no tiene por qué. No tiene por qué. Al final es un tema de programación. De hecho, incluso muchas veces el ahorro y el confort van de la mano. Es lo que comentábamos con las comunidades de vecinos un poco antiguas, que todos los del sur tienen las ventanas abiertas porque se asfixian de calor, mientras todos los del norte pasan frío. Pues con un sistema de gestión y de control que no es muy caro y tampoco es muy intrusivo, no hay que hacer grandes obras, tú puedes poner, fijaos, solamente con una cosa tan sencilla que ni siquiera es de una vivienda inteligente como la estamos vendiendo, sino ya es una cosa un poco básica. En la entrada de cada vivienda se pone una electroválvula con un termostato. Que es algo que pocas viviendas de los años 90 tienen. Bueno, ninguna. Entonces, solamente con esa pequeña obra de poner una electroválvula con un termostato en la entrada de cada vivienda, los del sur pueden tener la calefacción apagada mientras los del norte tienen la calefacción encendida. Los dos tienen más confort y, sin embargo, estamos ahorrando un montón de energía. Entonces, no, ¿están reñidas? Pues no tiene por qué. No tiene por qué. Bueno, y esto es un poco todo. No sé si tenéis dudas, preguntas, algo más que queráis comentar. Hola, buenas, ¿me escuchas? Sí, tengo un par de Sí, dudas. sí. Sí, yo quería a ver si puedes ampliar un poco más el tema de los ahorros en climatización en una vivienda unifamiliar, ¿vale? Ujú, Sobre el tema de los materiales a utilizar en la vivienda a la hora de construir para optimizar el futuro consumo energético. ujú.
A ver, materiales. El código técnico de la edificación cada día es más estricto, cada día es más duro y no habla, realmente no habla de materiales, te habla de qué transmitancias o de qué aislamientos tienes que tener. Entonces, los aislamientos más utilizados, pues lana de roca, poliestireno expandido, eh, bueno, sí, lana mineral es lo que más se suele utilizar. Eh, pero es un poco lo que ahora mismo lo que marca el código técnico. Claro, si tienes una vivienda antigua que quieres aislar, entonces ya es distinto porque ya tienes que aislar o por dentro o por fuera. Si aíslas por dentro, pues lo más normal es poner un trasdosado de pladur con una lana de roca. Si aíslas por fuera, lo normal es un sistema tipo SATE o una fachada ventilada, dependiendo un poco de la estética y de lo que quieras conseguir. Pero bueno, esas son un poco las opciones. Vale, y en caso de que se fuese a hacer una vivienda nueva, hay estudios que, por tener unos números, en el que si por cada euro que inviertes en un material un poco mejor, ¿qué ahorros puedes tener en el consumo energético de la vivienda? A ver, ¿puedes repetirme, por favor, la Sí, pregunta? en caso de que vayas a construir una vivienda nueva unifamiliar, Ujú. em, si hay estudios o hay números aproximados, si los conoces, de por cada euro que tú inviertes en un material mejor, pues puede ser la lana mineral o el poliestireno Mm. expandido, ¿cuánto de ahorro tendrías después a futuro en la factura de la luz Pues o de gas para mira, que... te puedo decir una cosa. Ahora mismo, además el código técnico ha cambiado ahora otra vez, hace poco. Para una vivienda nueva, con que cumplas el código técnico, o sea, es que ahora mismo, no sé si habéis oído hablar de las viviendas Passive House y demás, Sí, que sí. está muy de moda. Bueno, pues ahora mismo el código técnico lo que te exige no es un Passive House para nada. Pero se acerca tanto ya casi a un Passive House que es que ya, ya empieza a que el salto cualitativo ya no es tan grande como con una vivienda tradicional. Entonces, solamente cumpliendo el código técnico, que es el mínimo que te exige la normativa, ya estás metiendo un aislamiento tan grande que poco falta para un Passive House. Entonces, ¿hay estudios? Sí hay estudios. De memoria no sabría decirte, pero realmente es que el código técnico ya es muy, muy, muy restrictivo. ¿Vale? No necesitas ponerle mucho más de lo que te pide el código técnico. A ver, puedes irte a un Passive House, pero es que no hay tanta diferencia entre lo que te exige la normativa y un Passive House. Vale, vale. De acuerdo, muchas gracias. Dice, si queda tiempo, ¿nos puedes dar algunas ideas sencillas de sistemas económicos de gestión, reaprovechamiento de agua en un unifamiliar? Uf, reaprovechamiento de agua. Pues hay sistemas de recogida de agua de lluvia, no para consumo, evidentemente, pero sí que conozco sistemas de aprovechamiento de agua de lluvia que, por ejemplo, dedican a llenar cisternas de inodoros y riego, ¿vale? Se llena un depósito y de ese depósito va al riego y a llenar cisternas de inodoros. Es fácil, sencillo y económico. Es verdad que, claro, ocupa espacio, ¿vale? Eso sí que es verdad. Pero bueno, sí, no sé si va un poco por ahí la pregunta. No sé, ¿más preguntas? Buenas tardes, entro así directamente a hacer la pregunta. Sí. Es que no veo dónde está el levantar la mano, lo siento. David, buenas tardes. Buenas Gracias por tardes. tus explicaciones. Una cosa, antes que hemos hablado un segundo, os he dicho que yo formo parte del grupo local de energía Gará aquí en Navarra. Entonces, Ujú. cuando hemos hecho charlas, siempre nos preguntan, cuando hacemos charlas sobre instalaciones fotovoltaicas, nos preguntan sobre el sistema de calefacción adecuado.
Y yo por defecto, porque mis compañeros ingenieros todos me lo han explicado, yo no soy ingeniero, me han dicho que la relación generación de electricidad fotovoltaica y calefacción eléctrica están reñidos. Porque en los momentos en los que se necesita la calefacción es cuando menos producción solar hay, y en las épocas del año en las que menos producción solar hay es cuando más calefacción necesitamos. Entonces has hablado ahora de la aerotermia como uno de los mejores. ¿Me puedes aclarar esto? Pues mira, la aerotermia es un sistema que por defecto te da calefacción y agua caliente sanitaria y si así lo quieres, el aparato es el mismo, solamente es que tú quieras utilizarlo así. Además te puede dar refrigeración. ¿Eso qué significa? Significa que si tú pones aerotermia y pones un sistema de generación fotovoltaica, a ver, vamos a poner un ejemplo práctico. Una vivienda unifamiliar, ¿vale? Una vivienda unifamiliar en los años 90 habríamos puesto una caldera de gas de, no sé, de 25 o 30 kilovatios, ¿vale? Más o menos, dependiendo del tamaño, pero bueno, unos 30 kilovatios. Con la mejora que ha habido de aislamientos, la exigencia del código técnico para la mejora de aislamientos, ahora mismo esa vivienda, en vez de tener una demanda de 30 kilovatios, la demanda que tiene es de 6, 7, 8 kilovatios, ¿vale? Hemos bajado muchísimo la demanda térmica. ¿Qué ocurre? Si tú pones una bomba de calor con un COP, un rendimiento de 4, para dar 8 kilovatios hora térmicos, tú necesitas 2 kilovatios hora eléctricos, ¿vale? Eso significa que toda la calefacción de la vivienda la estás dando con 2 kilovatios hora eléctricos. Aún no me he metido en fotovoltaica. Imaginemos que no hay fotovoltaica, estamos enchufados a la red. Eso significa que con un sistema de aerotermia de 2 kilovatios, que es lo que consume el típico calefactor de baño que te compras en el supermercado, estás calefactando todo un unifamiliar. No solamente eso, sino que además estás dando el agua caliente sanitaria, ¿vale? Todo con 2 kilovatios. Ahora ponemos la instalación fotovoltaica. Entonces, ya estábamos ahorrando mucho sin fotovoltaica porque la bomba de calor con 2 kilovatios, que insisto, es ese calefactorcillo que compramos en el hipermercado, teníamos calefacción y agua caliente para todo el unifamiliar. Ahora le ponemos la instalación fotovoltaica. ¿Qué ocurre con la instalación fotovoltaica? En invierno, tú vas a tener una producción pequeña. Está claro que no tiene nada que ver la producción de enero con la producción de agosto. Pero bueno, tú estás produciendo. Es más, estás produciendo en unas horas donde habitualmente en una vivienda, vamos a llamar convencional, pues igual no hay mucho consumo, porque un martes a la 1 del mediodía, pues la mayor parte de las viviendas están vacías porque la gente está trabajando, los niños están en el colegio. Si tú estás generando o tienes la capacidad de generar, pero no tienes consumo, por tu sistema inteligente, tu vivienda inteligente puede darle la orden a la bomba de calor de que empiece a generar calefacción. ¿Por qué no? Si la vivienda no está a 21 grados, oye, estamos a 19,5, todavía no tiene por qué saltar la calefacción. Pero como yo tengo capacidad de generar y aparte del frigorífico y el pilotito de la televisión no tengo ningún consumo, oye, ponte a calentar. Y todo eso que estoy calentando lo estoy calentando gratis y no voy a tener que pagarlo a la compañía eléctrica a las 8 de la tarde cuando efectivamente no hay generación, ¿vale? Nosotros estamos acostumbrados por nuestra forma de vida a que programamos la calefacción. Yo, por ejemplo, en mi casa, en mi vivienda, yo tengo un termostato que lo tengo programado para que encienda la calefacción a las 7 de la tarde y se apague a las 6 de la noche. ¿Pero eso por qué? Pues porque llegamos a casa a las 7:30 y así ya está la casa templada y a las 10 se apaga. Pero si yo tengo la posibilidad de calentar gratis a las 2 del mediodía, pues que caliente gratis a las 2 del mediodía y así a las 7:30 de la tarde no tiene por qué encenderse. Y si no hay generación, porque es invierno, está muy nublado, la generación es bajísima y no tenemos casi producción. Bueno, pues tiramos de la red a las 7:30 cuando se active. ¿Qué pasa en agosto?
En agosto lo que pasa es que además del agua caliente sanitaria, que seguimos teniendo igual, tenemos la posibilidad, si queremos, de que esa misma aerotermia nos dé frío, ¿vale? Entonces, toda esa producción, que igual incluso en agosto es incluso excesiva, porque no tenemos tanto consumo, porque hay muchísima generación y poco consumo, podemos emplear esa energía gratuita en dar frío, ¿vale? ¿Por qué no? No sé si te he contestado la pregunta. Sí, sí, perfecto, gracias, gracias. Cada casa es un mundo, cada casa es Sí, una sí, sí, casuística. luego al final, evidentemente, si lo que tenemos es una caldera de gas, pues ya no podemos hacer eso, ¿vale? Eso está claro. Una pregunta personal. Has dicho que trabajas en Cederna Garalur o en una ingeniería, porque todo lo que has contado es súper de ingeniería. Eres ingeniero, ¿cómo? Sí, sí, yo soy ingeniero, Ah, y esto es lo que haces en Cederna, enseñar a la gente esto. A ver, en Cederna asesoramos particulares y empresas, asesoramos sobre todo ayuntamientos, porque al final Cederna Garalur, la mayor parte de los socios de Cederna son ayuntamientos, entonces asesoramos sobre todo ayuntamientos, pero los particulares y las empresas del territorio que nos hacen consultas también asesoramos, claro. Perfecto. Gracias, gracias por tu charla. Chao. Nada. Otra pregunta, ¿cuánto se tarda en amortizar lo invertido en gestión energética normalmente? Pues depende. Es que depende muchísimo de lo que quieras hacer y de cuánto inviertas. Y no es lo mismo, por ejemplo, invertir en una vivienda nueva que tener que invertir en una vivienda existente, donde igual tienes que ponerte a hacer algún tipo de reforma o por no meter cableado, que bueno, estas cosas no hemos hablado porque son más técnicas, pero hay sistemas por cableado, sistemas por radiofrecuencias, sistemas... depende de la profundidad que le quieras dar, si solamente vas a controlar la iluminación, si quieres controlarlo todo. Es que es muy difícil darte un ejemplo. A ver, se dice que con una buena gestión de una vivienda se podría ahorrar entre el 20 y el 40% del consumo de una vivienda, solamente con una muy buena gestión. Pues depende de cuál sea el consumo de la vivienda, claro, tampoco consumen lo mismo las unifamiliares que los pisos, ni consumen lo mismo una vivienda de los 80 que una vivienda actual. Es muy difícil. Es muy difícil dar un dato genérico. David, no sé si has leído. Sí. Antes Ruth también comentaba a ver si podías Sí. comentar algo sobre el etiquetado energético de los electrodomésticos. Bueno, viene ahí el enlace, sí. A ver, no sé si pincho el enlace, no sé si se va a ver en la presentación. ¿Puedes compartir el sí, pues la comparto, sí. A ver, un segundo que me están saltando las cookies y todas estas cosas. A ver, comparto aquí, compartir. Vale, ¿se ve? Todavía no, está negro. Ahora. Bueno, a ver, ¿qué es lo que ha pasado? Bueno, cuando empezó el etiquetado, pues ha pasado un poco lo que pasa siempre. Cuando empezó el tema del etiquetado, pues se hizo un etiquetado de la A a la G. ¿Qué ocurre? Pues que al final pues la A se quedó pequeña y luego vino la A+, y luego vino la A++, y luego vino la A+++. Entonces, bueno, yo creo que más importante que fijarnos en el A, B, C, D, E o A+++, lo más importante de las etiquetas, no sé si se está viendo ahora la etiqueta. Si veis la etiqueta, yo creo que lo más importante, más que el hecho de que, por ejemplo, aquí ponga que es una D, lo importante es este dato de aquí, 69 kilovatios hora. Entonces, esto lo que te está diciendo es que te va a consumir 69 kilovatios hora. Cuando comparemos con otra, esto es una lavadora, ¿puede ser? Creo que es una lavadora. Cuando comparemos con otra lavadora, lo que tenemos que ver no es una secadora.
Bueno, creo que es una... Bueno, no lo sé. Cuando comparemos con otro electrodoméstico similar, más que comparar la letra, lo que hay que comparar es este dato de aquí. ¿Cuántos kilovatios hora nos consume? Este es el dato importante, más que la letra. La letra está muy bien, pues, cuando no te fijas en nada más, pero si tienes la etiqueta, el dato bueno es el consumo, 69 kilovatios hora. No sé si hay alguna... Me voy a poner el enlace al canal y nada. Bueno, Sí, pues muchas gracias a todos, ¿vale? gracias, David. Muy Nada. interesante. Venga, gracias. Hasta luego. Adiós. Luego.